Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate en La Llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que hayan decidido acceder a esta plataforma que, como ustedes lo saben y además muy bien, donde siempre contamos con los protagonistas de la vida pública y política de México, y hoy no es la excepción, porque vamos a hablar de este intercambio de diatribas o de críticas o de señalamientos entre Claudia Sheinbaum y el presidente o el expresidente Ernesto Zedillo, o entre el expresidente Ernesto Zedillo y la actual presidenta Claudia Sheinbaum. Nadie mejor para este análisis que alguien a quien yo admiro y respeto profundamente, porque pues es una de las grandes mentes de este país y un gran analista político, José Antonio Crespo. Gracias por estar con nosotros, José Antonio. Encantado, mucho gusto. Muchas gracias. Quiero que veamos un pequeño resumen que hizo Fernando Belaunzarán precisamente sobre este asunto, si no tiene inconveniente, José Antonio. Desde luego que sí, vamos. Ernesto Zedillo publicó un ensayo en la revista Letras Libres. En él acusa a López Obrador de imponer un estado policíaco en complicidad con Claudia Sheinbaum. Hace un recuento de los logros de la transición durante su gobierno, los cuales están siendo revertidos en el obradorato. Su juicio es categórico. Mataron a la democracia para abrirle paso a la tiranía. Sheinbaum sigue incurriendo en calumnias para evitar enfrentar su responsabilidad como cómplice de la muerte de la democracia mexicana. No le falta razón al expresidente. En el sexenio zedillista se conquistó la independencia del Poder Judicial, así como la autonomía del instituto que organiza las elecciones. Hemos visto un repudio de las reformas que se emprendieron en el pasado reciente. Se creó un tribunal igualmente autónomo que las califica y se establecieron condiciones de equidad en las contiendas, como la no utilización partidista de recursos públicos ni de programas sociales. También se acordó que los gobernantes del Distrito Federal se eligieran en urnas y se experimentó en los medios de comunicación una libertad de expresión hasta entonces desconocida. Sin tales avances, López Obrador jamás hubiera gobernado la capital, no digamos ganar la presidencia. Pero por lo mismo, el PG se empecinó en echar abajo cada una de esas conquistas, pues lo que le sirvió para llegar al poder ahora le estorba porque ya no lo quiere soltar. Accedieron al poder gracias a la democracia que otros construyeron. Recordemos que la restauración autoritaria es un acto golpista, en virtud de que la mayoría calificada que la lleva a cabo es espuria. El oficialismo solo tuvo el 54% de los votos y pisotearon la Constitución para obtenerla. Como no puede desmentir a Zedillo, Sheinbaum imita a su mentor recurriendo al aparato de propaganda para descalificarlo y desviando la conversación hacia el Fobaproa, medida impopular que a pesar de posibles abusos evitó el colapso bancario. Y a partir de mañana vamos a informar el Fobaproa. Además, escupen al cielo porque muchos de quienes lo aprobaron e impulsaron están en Morena e infinidad de empresas beneficiadas reciben hoy contratos sin licitar de sus gobiernos. No caigamos en la trampa. El tema es la destrucción de la democracia por parte de quienes se aprovecharon de ella. Soy Fernando Belaunzarán y si te gustó este video, compártelo en tus redes sociales. Y culpar siempre a los otros y nunca se reconoce la responsabilidad para enfrentar esos problemas. Bien, pues ahí estuvo este pequeño resumen muy bien hecho por nuestro querido Fernando Belaunzarán. José Antonio Crespo, Ernesto Zedillo, el presidente de la alternancia, el del Fobaproa, el de Acteal y Aguas Blancas, el de la reforma electoral del 96, el que suplió a Colosio, el de la reforma judicial. Pero ¿quién es para José Antonio Crespo Ernesto Zedillo y por qué ahora vuelve a la esfera política de alguna manera y por qué está en el ojo del huracán? Bueno, debo de aclarar en primer lugar que yo no tengo ídolos. Para mí, Ernesto Zedillo no es para nada un personaje perfecto, inmaculado, y no voy a hacer una defensa, digamos, incondicional de Zedillo. Pero en lo que él ha dicho, ¿por qué vuelve al escenario? Pues porque decidió que a lo que todo el mundo estamos viendo, salvo los fanáticos de Morena que no ven lo que no les conviene, que es que estamos en la destrucción de la democracia, estamos en ese proceso ya bastante avanzado. Además, empezó en 2018 cuando llegó López Obrador al poder, pero en sus 6 años sí logró acumular suficiente poder para ir desvencijando
la democracia y ese proceso ya está muy avanzado. Entonces Zedillo, que abrió la puerta a la democratización, a la más prolongada, la más eficaz que hemos tenido en nuestra historia, como intento de democratización. Antes tuvimos varios intentos, pero muy efímeros, muy poco profundos, y ese fue fue el mejor intento de democracia que hemos tenido en nuestra historia, y quien le abrió la puerta fue Ernesto Zedillo. Entonces él sale y dice, pues ya la están destruyendo, ya prácticamente ya no hay esa democracia que empezó en el sexenio de Zedillo. Salinas puso 2 o 3 cosas por ahí, pero limitadas, pero Zedillo sí se fue a fondo con la democratización, por lo menos electoral. No hablo que fue una democracia perfecta en todos los sentidos, se quedaron algunos pendientes muy importantes, pero el electoral sí. El eje de esa democratización fueron las elecciones, que abrieron el paso a una alternancia que no habíamos tenido históricamente, y eso a su vez generó pues poco a poco contrapesos, que es parte de la democracia, división real del poder entre los poderes del Estado, que es parte de la democracia. Ya no se tuvo el control del legislativo, por ejemplo, ya no se tuvo el control del judicial. Entonces eso ya hizo que el Ejecutivo, él mismo lo padeció de alguna manera, pero también los que le siguieron, ya no tenían todo el poder como los antiguos presidentes priistas, y por lo tanto, pues ya estaban limitados en sus ejercicios de gobierno, y se generó un poco este equilibrio que es fundamental para la democracia. Bueno, entonces se le han atacado, claro, los obradoristas ya sabemos, cuando les denuncias algo y no tienen argumentos para responder o para defenderse de eso que lo que se están acusando, recurren siempre a la descalificación del interlocutor, a matar al mensajero, como se dice vulgarmente, en lugar de responder y decirle, no, señor Zedillo, no es cierto lo que usted dice, porque mire, esto, lo otro, no tienen con qué. Entonces se van a atacar a Zedillo, como si los ataques, aunque fueran veraces, vamos a suponer sin conceder, que de aquello que lo acusan fuera real. Yo pregunto, ¿eso implica que las acusaciones que hace Zedillo de desmantelamiento de la democracia son falsas? No. Supongamos que Zedillo efectivamente tuvo la culpa de Fobaproa, que según ellos fue un desastre. Yo tengo otros datos, pero supongamos que fue un desastre, supongamos que Aguas Blancas, que tampoco es cierto que él haya mandado matar a los indígenas en Aguas Blancas o en Chiapas, etcétera, no fue él. Pero supongamos que todo eso fuera cierto. ¿Eso implica que lo que dice acerca de la destrucción de la democracia es falso? No. Podría ser culpable Zedillo de eso y otras cosas, las que quieran. Incluso de lo que ya le sacaron ahora, que nunca le habían sacado, que su esposa estaba vinculada con capos. Yo no sé si sí o si no. Pues supongamos que sí. Repito. ¿O qué hace mole, José Antonio? ¿Qué hace mole? Porque es lo que se escucha en esos audios que son francamente ridículos. Bueno, pero digo, supongamos que fuera cierto todo eso. La pregunta clave es, ¿eso implica que lo que dice Zedillo sobre la destrucción de la democracia es falso? No. ¿Y cuál es el tema que saca Zedillo? La democracia. Pero como no tienen argumentos sólidos para responder y desmentir a Zedillo, pues entonces van a los ataques de lo que ellos acusan que es culpable Zedillo. Siempre lo han hecho así, esa es la técnica que tienen, es el instrumento que tienen para responder a las críticas. En vez de responderlas con argumentos, en vez de desmentirlas, porque no pueden, porque muchas de esas críticas son ciertas, se van a atacar al interlocutor por lo que según ellos puede ser atacable. Hemos visto que muchos de esos ataques o contraataques que hacía Zedillo en las mañaneras, pues eran o cosas que no eran realmente relevantes o calumnias incluso, cosas que no eran ciertas. Pero ese es el recurso que tienen los morenistas, no tienen argumentos para responder
con firmeza, con credibilidad, para desmentir las acusaciones que se les han hecho. En este caso Zedillo, pero en los 6 años de López Obrador, pues muchos críticos, periodistas, opositores, y al no tener esos elementos, se van a atacar, por otro lado, cosas que según ellos son criticables, que a veces serán ciertas o no, pero insisto, eso no desmiente las acusaciones que se les han hecho. En este caso, la destrucción de la democracia. Claro, José Antonio, además es lapidario Zedillo cuando en Letras Libres escribe o vaticina la muerte de la democracia, que es profundamente duro, es severo, es fuerte. Y por si fuera poco, que desde luego que no lo es ante los ataques o la revancha de Sheinbaum, dice Zedillo que se investigue AMLO por los sobrecostos en las megaobras. La presidenta criticó la pensión de Zedillo, como ya ha dicho usted, del Banjico, y urge que cuente sobre los enormes beneficios del simulado retiro de Obrador. ¿A qué se refiere, José Antonio, con esto Zedillo? Porque estaría arrojando luz sobre las dudas que tenemos todos sobre dónde está López Obrador y qué está haciendo. ¿Qué se entiende con esto? No, bueno, esto ya fue una respuesta de Zedillo ante los ataques con que le respondió Claudia Sheinbaum y toda su maquinaria mediática, todos los opinadores, voceros, corifeos, moneros, todos, no faltó ninguno que se fuera contra Zedillo. Se nota que Zedillo dio en el blanco y vaya que les dolió porque respondieron con ira y con histeria. Pero entonces lo empiezan a atacar, que el FOBAPRO, etcétera, y Zedillo entonces ya se mete a otro tema que él no había tocado. Él se había ajustado en sus primeras denuncias sobre la destrucción de la democracia. No se había metido directamente con López Obrador o sus posibles corrupciones, sino simplemente están destruyendo la democracia. Pero como entonces la respuesta, como siempre, es atacar al interlocutor, en este caso a Zedillo, con supuestas ilícitos o irregularidades, verdaderos o falsos, repito, no me meto ahorita en eso, pues Zedillo entonces responde y dice, oigan, pues ustedes con qué cara, ahí sí, con qué autoridad moral me están acusando de esto y esto y esto, cuando véanse en el espejo todo lo que han hecho ustedes, me rebasan, suponiendo que él hubiera incurrido efectivamente en algunos ilícitos, tampoco lo descarto del todo, repito, no tengo ídolos, pues sí, oigan, pero ustedes no se han visto en el espejo. A mí, el López Obrador y todo su partido, su movimiento me recuerda a los fariseos del Evangelio, ¿no? Que con su, digamos, con una mano acusadora acusan y descalifican a otros de lo que ellos hacen por con triple intensidad. Entonces Dios responde, decir, me están acusando de esto y esto y esto. ¿Ya vieron su deuda? Es muy superior al FOBAPROA. Ya vieron, y además, bueno, el FOBAPROA tenía sus razones, ¿no? Ya lo platicaremos. Ya vieron sus obras, todo lo que gastaron y que no sirven para nada y que hubo, como ya se ha delatado por varios lados periodísticos, organizaciones cívicas, contratos a modo, es decir, corrupción. ¿De qué me están hablando? Ahí sí, ¿con qué autoridad moral me están diciendo, véanse primero en un espejo y luego me vienen a criticar lo de su pensión del Banjico? Pues está en la ley, ¿no? Si no les hubiera gustado, tuvieron 6 años para cambiarla, pero lo sacan ahorita porque es el recurso que tienen para pegarle a Zedillo. Uno podría preguntar, oye, si están mal esas pensiones, si son excesivas, podríamos estar incluso de acuerdo, ¿por qué hasta ahorita? Sí, ya tuvieron 6 años para sacar ese asunto. Y además, oye, y no te he oído mencionar, Claudia, o presidenta, sobre la pensión de Saldívar, que está junto a ti, que es mayor a la de Zedillo, y la de Sánchez Cordero, que estuvo también muy cercana a López Obrador. ¿Por qué no mencionan esas? Porque son hipócritas. Eso que dice López Obrador, citando a Monsiváis, que bueno, yo estoy seguro que si Monsiváis se hubiera preservado hasta estos días, hubiera sido
de los críticos de López Obrador, porque él era de izquierda, pero no de esa izquierda, populista, demagógica. Él la criticaba, pero bueno, Ni ciego López ni Obrador, sordo. ¿eh? Ni ciego ni sordo, José Antonio. No, claro que no, era crítico de la izquierda también, él no estaba con Castro ni con esa izquierda radical, demagógica, populista, no. Pero bueno, lo tomó López Obrador para frasear y diciendo, la verdadera ideología de los conservadores, decía Monsiváis, es la hipocresía. Yo digo, yo lo retomo y le modifico también, sin necesariamente contradecirlo, porque también entre la ultraderecha, etcétera, hay hipocresía. En todos los políticos en general, o los partidos, no en todos los políticos, pero en los partidos, etcétera, hay hipocresía. Sí, pero alguien que hace lo mismo o peor de lo que acusan otros es el más hipócrita de todos. Entonces, decir, sí, tienes razón, López Obrador. Muchos políticos de derecha, de otros partidos son hipócritas. Oye, pero tú les ganas, ¿eh? Pero con mucho. Porque todo lo que hiciste, ve todo lo que criticabas, lo hiciste y multiplicado. Y de todas maneras sales a criticar a Cedillo, a Calderón, a Fox, de cosas que en muchos casos sí hicieron y sí son criticables. Yo mismo critiqué en su momento a esos presidentes, pero decir, oye, pero tú que hablas de autoridad moral, pues vete en el espejo, a ver si te atreves a seguir acusando con dedo flamígero, como fariseo, a los demás de lo que tú has hecho, incluso en mayor medida. Entonces vienen todas sus obras que fueron un gastazo impresionante, pero que encierran corrupción, encierran contratos con amigos. Ahí está Rocío Nale metida, están los hijos de López Obrador, etcétera, y que además no han funcionado. Eso es lo que está diciendo Cedillo. Cedillo dice, Martinazo, todos esos, José Antonio. No, bueno, muchísima gente. Entonces Cedillo lo que dice es, bueno, ok, a ver, me quieren investigar, quieren hablar de lo que yo hice o no hice, de mi pensión, ¿por qué no hablamos de la de ustedes? Me van a ganar. Si hablamos y ponen el foco en lo que ustedes han hecho, obviamente López Obrador, que ya duró 6 años, pero incluso Claudia, pues vamos a ver lo de la escuela que se cayó, vamos a ver lo de la línea 12 del metro. Oye, pues tú también tienes cola que te pisen. ¿Con qué autoridad moral acusas a Cedillo de cosas que, repito, pueden ser ciertas o no? Pero decir, oye, ¿y ya viste tu propia historia? O pues que ya se te olvidó, ya borraron todo lo que han hecho. Igual López Obrador, eso hace Cedillo, decir, oigan, voltéense a ver ustedes y investiguemos. Yo les propongo cosa que no va a ser, que no no van a hacer, porque esa impunidad que prometió López Obrador eliminar, pues creció en lugar de ser eliminada. Hasta Peña Nieto llamó más a cuentas a varios gobernadores y correligionarios suyos del PRI que López Obrador, que a nadie llamó a cuentas, mucho menos de los suyos. Entonces decir, oigan, por favor, que no sean tan hipócritas. Ustedes que acusan de hipócritas a los demás, pues ustedes son mucho más hipócritas, porque nos acusan de cosas que ustedes han triplicado. Entonces, bueno, pues esa es la respuesta de Cedillo, ¿no? En ese tema. Él no había hablado de eso, pero Claro, cuando lo acusan de cosas, dice, oigan, véanse en el espejo, por favor, antes de acusarme. Claro, además, como dice el clásico José Antonio, el que escupe para arriba en la cara le cae. Simplemente 2 altos funcionarios sedillistas trabajan junto a Claudia Sheinbaum, ¿no? Esteban Moctezuma y el doctor Juan Ramón de la Fuente, ¿no? Para empezar, entre otros, ¿eh? Entre otros, claro, quizá los más sobresalientes. Sí. Yo quisiera saber, don José Antonio, de manera breve, ¿quería o no quería Ernesto Zedillo ser candidato y por consiguiente presidente? Recordemos que fue el suplente después de la muerte de Colosio, del asesinato de Colosio. Bueno, no tengo que adivinar. Él dijo, cuando ya fue candidato, y lo hicieron candidato porque no había otros, Salinas quería otros, quería sobre todo a Aspe, a Pedro Aspe,
Pero en el momento en que matan a Colosio, Pedro Aspe, que seguía siendo secretario de Estado, ya no cumplía con los requisitos de la ley de estar 6 meses antes de la elección fuera del gobierno. Intentó cambiar la Constitución Salinas, habló con distintos grupos, habló con la oposición y le dijeron no, no se puede. Bueno, pues entonces, ¿quién de mi equipo o quién que fue parte de mi gabinete sí cumple con los requisitos de ley? Eran 2, Camacho y Zedillo. Pero Camacho quedó políticamente vulnerado con la muerte de Colosio, porque Camacho le estuvo haciendo sombra, le estuvo metiendo zancadillas a Colosio, porque él quería ser el candidato. Entonces matan a Colosio, no digo que haya sido Camacho, yo creo que no, pero políticamente esa muerte de Colosio le pegó a Camacho. Entonces Salinas tampoco podía decir, a ver, vamos a poner de candidato a Camacho. No, quedó vulnerado políticamente, incluso dentro de los propios priistas. Los priistas acusaban a Camacho de ser el asesino. Yo creo que no fue Camacho. Pero en fin, entonces, ¿quién queda? Pues Zedillo, bueno, pues ni modo. Y Zedillo, ya como candidato, dijo, por eso digo que yo no tengo que adivinar ni inferir. Él dijo, yo no estaba buscando la presidencia, nunca la busqué, pero resulta que me hicieron coordinador de la campaña de Colosio, eso sí lo acepté, y luego, pues resulta que yo era el único que cumplía con los requisitos de ley del equipo neoliberal, tecnocrático, y bueno, pues me dijeron, me convencieron, a lo mejor lo presionaron un poco, decir, a ver, Ernesto, tienes que ser tú, si no, esto se nos cae a todos. Pero él dijo que no había querido ser presidente, que nunca lo buscó. Lo dijo en aquel entonces. Claro, claro, muy fuerte y le tocó. Y finalmente, pues fue quien abrió las puertas de la democracia. Muchos le llaman eso efectivamente el padre de la democracia porque permitió la alternancia, como nos comentaba sobre pues la autonomía del IFE en aquel momento, ¿no? Con la reforma electoral de 1996. Pero yo quisiera saber, ya en esta parte final del programa, don José Antonio, el llevado y traído Fobaproa. ¿Fue bueno, fue malo, era necesario? ¿Y por qué se le acusa y utiliza la presidenta Sheinbaum el Fobaproa como la parte central de las descalificaciones o de los ataques en contra de Ernesto Zedillo? Porque no tienen otra cosa. Es lo que digo, cuando, como en el tema que metió Zedillo, que es la destrucción de la democracia, no tienen muchos argumentos creíbles, porque vaya, demagogia sí tienen, y siguen hablando de democracia y que vamos a hacer la mayor democracia del mundo porque vamos a elegir a los 3 poderes, como si en eso consistiera la democracia. En todo caso es mucho más, pero bueno, como no tienen argumentos creíbles, entonces se van en lo que en principio sí podrían atacar a Zedillo, que es el Fobaproa. Y yo lo que digo es, sin ser economista, pero con lo que muchos economistas me explicaron en su momento, yo al principio también reaccioné diciendo, oye, pero eso del Fobaproa pues suena muy mal. Pero varios amigos economistas que sí le saben al tema, me dijeron, no, mira, a ver, te vamos a explicar. Lo que me explicaban era esto, sí se hizo el desfalco, es cierto, hay ahí mucha corrupción, muchas trampas de los banqueros y a lo mejor de algunos funcionarios del gobierno que le hubieran ayudado, o de otros gobiernos, el de Salinas. Pero si él no rescata esa deuda, los que van a pagar el plato son los ahorradores. O sea, la gran cantidad de gente que ahorra o que tenía ahorros en esos bancos, se iban a quedar sin nada. Como qué ejemplo sabíamos que había pasado, pues en Argentina con el famoso corralito, donde hubo un desfalco parecido, el gobierno no rescató a los ciudadanos se quedaron sin dinero, y ahí sí que se vieron en circunstancias muy difíciles en su economía personal, sobre todo la gente que tuviera menos dinero, ¿verdad? Hay ahorradores de todos los niveles y de todas las clases sociales, pero la gran mayoría son gente que no son ricos, y si ahí tienen sus ahorros y de repente dicen, oye, pues se los robaron los banqueros, y a lo mejor sí los vamos a meter a la cárcel, pero no vamos a saldar esa deuda, no la vamos a rescatar. Entonces tú ya te quedaste sin dinero, ¿eh? De poco te sirve que metamos a la cárcel a 2 o 3 empresarios, o 4, los que tú quieras,
pero tú ya te quedaste en la quiebra, ya te quedaste sin ahorros. Y además, no solamente es la afectación de esos ciudadanos ahorradores, sino que eso mismo provocaría otra nueva crisis como la que ya habíamos vivido en el 94, o peor. Eso es lo que dicen los economistas. Y entonces me explicaban, sí, hay un saldo negativo en FOBAPROA para el Estado, pero digo, hay un aspecto negativo, pero el saldo final es positivo. Es decir, si no es lo más padre rescatar este desfalco, pero si no lo hace el gobierno, el asunto va a estar peor. Entonces, de dos males, el menor. Y el menor era FOBAPROA. Pero al parecer, bueno, ya sabemos que ni López Obrador, ni Claudia, pues saben de economía. Creen que sí, porque los demagogos piensan que el poder es automáticamente sabiduría. Eso nos lo dejaron desde los griegos clásicos. Los demagogos, mientras más poder tienen, creen que también eso se traduce en sabiduría, en todos los temas. Se les sube el poder a la cabeza y creen que saben más, porque son más poderosos que los especialistas en cualquier tema. Entonces, obviamente de economía no saben, y eso desafortunadamente se reflejó no solo en un discurso o en una acusación a tal o cual personaje, sino en sus decisiones económicas que nos llevaron a lo que estamos y puede ser todavía peor. Decía López Obrador que el crecimiento promedio de los años de neoliberales fue el 2.5 y decía, qué mediocridad, yo voy a crecer al 4% y luego al 6%. ¿Cuánto creció en su sexenio? Menos del 1%. Entonces, si 2.5 era mediocre, ¿cómo le llamamos al 0.8%? No saben de economía. Claudia sabe de estufas de carbón, pero de economía tampoco sabe nada, por lo que le hemos oído. No, sí, definitivamente. Don José Antonio, a mí igual me pasaba un poco como a usted. Yo tenía mis reservas con Zedillo y bueno, siempre he sido, guardando proporciones y con todo el respeto que usted me merece, también un crítico del poder, como lo ha sido usted también. Sin embargo, con el paso del tiempo, y quizá le pasa a usted lo que me pasa a mí, viendo cómo se han desarrollado las cosas y quiénes vinieron después, ¿no? Yo siempre creí que el regreso del PRI con Enrique Peña Nieto al poder era lo peor que le podía pasar a nuestro país. Pero ya vi que no, don José Antonio. La realidad me cerró la boca, porque hoy pareciera, con todos sus asegúnes, sus pecados y sus desaciertos, bueno, los resultados del gobierno de Peña Nieto son superiores a los que dejó López Obrador, y ahí están las cifras y ahí están los números. Ahora, regresando a Ernesto Zedillo, no, bueno, hacen parecer a Zedillo el gran economista, el gran politólogo, el gran político, el gran personaje delante de lo que vino después, ¿cierto o no? Mira, yo no critiqué a Zedillo en su momento en eso, lo critiqué de otras cosas. Por ejemplo, lo del FOBAPROA lo entendí, pero sí dije en su momento, y lo digo ahora, pero debió haber llamado a cuentas a algunos de los principales responsables. Debió haber, además de lo que hizo, que no estuvo mal, era el mal menor, pero debió haber metido a la cárcel a 2 o 3 banqueros o 2 o 3 funcionarios que hubieran estado metidos en ese tranza, ¿no? En ese desfalco. Eso sí se lo critiqué. Pero en la parte de democracia no. Yo iba viendo cómo iba Zedillo abriendo, y de hecho, para mí fue muy claro, por las condiciones en las que llegó Zedillo a la presidencia, que cuando él, apenas llegando a la presidencia, dijo, yo sí voy a abrir la democracia y voy a establecer una distancia con el PRI, yo le creí y empecé a decir, e incluso escribí un libro que se llamó Jaque al Rey, donde digo, ¿saben qué? Zedillo sí va a abrir la democracia. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta, por lo que pasó en 94, que si vuelve a forzar un nuevo triunfo del PRI en el año 2000 o en las elecciones intermedias, va a generar una nueva crisis económica y política peor de las que él vivió en 94. Y como es consciente de eso, no lo va a hacer. Lo que tiene para
impedir que haya una nueva crisis política y económica es abrir la democracia y asumir las consecuencias. Eso se va a traducir en una derrota del PRI, decía yo, es posible. En ese momento, sí puede pasar porque el PRI va de caída, pero salvará al país de una nueva crisis política y económica que hubiera sido peor que la del 94, que ya es decir, porque fue muy grave. Pero fíjate, Zedillo nos sacó de esa crisis. Y segundo, terminó creciendo el país al 7% cuando superó esa crisis. En promedio, Zedillo creció, bueno, su gobierno, en promedio, 3.5%. Compárenlo con el 0.8 de López Obrador. ¿Quién sabía más de economía? ¿Quién tomó mejores medidas? Y eso que heredó una crisis profunda, que López Obrador no heredó. A López Obrador le dejaron las cosas como estaban. No perfectas, pero no una crisis del tamaño que heredó Zedillo. Y sin embargo creció al 3.5. Salinas creció 4 puntos y algo. Entonces decir, oye López Obrador, perdón, pero el odiado Salinas y el ahora más odiado Zedillo crecieron mucho más que tú, y tú decías que eran mediocres. Pues reconóceles que ellos sí sabían de economía, los dos eran economistas, y reconoce que tú, pues no es lo tuyo la economía, y no tienen que saber todos los presidentes, pero sí asesorarse de los que sí saben, y eso tampoco lo hizo Zedillo, y por lo visto no lo está haciendo Claudia tampoco. En cambio, Zedillo, en lo que no sabía de cuestiones políticos y electorales, sí tuvo la humildad de decir, yo no sé de eso, pero me asesoro de gente, pues en fin, de mucha de la gente que lo rodeó, Líbano Sáenz, por ejemplo, que sí sabían de política, y Zedillo tuvo la humildad de decir, asesórenme los que sí saben, y le salió bien, porque le dijeron, tienes que abrir el sistema a la democracia para evitar una nueva crisis de fin de sexenio. Y no importan las consecuencias, tú no eres el PRI, tú eres priista, pero no eres el PRI. Entonces eso es mejor para el país y para tu propia imagen. Y bueno, entonces yo no le critiqué en ese momento a Zedillo porque yo iba viendo los pasos que iba dando él. Dio la reforma electoral del 86, del 96. Me invitaron como asesor, me invitó Santiago Krill, que pues, éramos muy amigos, y vi cómo se desarrolló esa reforma que fue decisiva. Él le llamaba definitiva, yo le llamo decisiva, porque fue lo que nos permitió cruzar el umbral de la hegemonía partidista y por tanto autoritaria a un sistema plural de partidos con elecciones equitativas, limpias, transparentes, que por tanto podían dar lugar, como dieron lugar, a la alternancia pacífica, la primera de nuestra historia. Yo eso lo iba viendo y se lo reconocía a Zedillo. Y de hecho yo le decía al equipo de Fox, poco antes de la elección ya del 2000, porque ellos decían, no nos van a reconocer el triunfo aunque lo tengamos, nos van a hacer fraude. Yo les decía, mira, el PRI, la Bastida y sus asesores seguramente están pensando en eso, pero Zedillo no, porque ya lo demostró con la reforma electoral, con el reconocimiento del triunfo del PRD en la capital, o sea, de la derrota del PRI, nada menos que en la capital, y también reconoció la pérdida de la mayoría absoluta del PRI en las elecciones intermedias en el Congreso, en 97. Yo dije, oye, está reconociendo todo. Claro que les va a reconocer lo que yo consideraba un probable triunfo de Fox. Y se los decía a Fox y a su equipo, si ustedes ganan, que es muy probable, sí se los va a reconocer Zedillo. El PRI no, pero Zedillo sí. Y aquí quien importa todavía es el presidente. Y efectivamente eso ocurrió. Claro, nunca voy a olvidar, don José Antonio, y por ahí debo tener guardado entre mis curiosidades la portada de la revista Proceso, donde aparece Zedillo de espaldas, como yéndose, y decía sepulturero, pero más bien, más que sepulturero, podríamos decir, pues, demócrata, ¿no? Si ahora al tiempo hay que reconocer los logros de Ernesto Zedillo, que por mucho ha sido mejor que muchos, ¿no, don José Antonio? Y ahí están las cifras, ahí están los números, ahí está el resultado de su gobierno.
totalmente. Mira, eso de sepulturero quizás se referían al PRI. No, él no sepultó al PRI porque el PRI, pese a perder la presidencia, todavía quedaba muy fuerte. Tenía muchas gubernaturas y todavía tenía mucha presencia en el Congreso. Fue sepulturero del sistema de partido hegemónico, eso sí, pero eso implica en automático que abrió las puertas a la democracia. O sea, es lo mismo, al mismo tiempo. Al abrir las puertas a la democracia, sepulta el sistema de partido hegemónico que duró casi 70 años. En eso sí, tuvo razón Proceso, sepultó el autoritarismo mexicano, abriendo la puerta a la democracia electoral, pero real, no formal, no demagógica, sino en serio. Y vaya que, pues vimos los resultados: pérdida de la capital, pérdida de mayoría absoluta en la elección intermedia del Congreso y pérdida de la presidencia. Pues bueno, ¿qué más? José Antonio Crespo, quiero agradecerle infinitamente esta claridad de ideas, esta lucidez de ideas, esta congruencia y este equilibrio, porque mire que estamos necesitados de líderes de esta tesitura, y yo quiero agradecerle además su generosidad y humildad de estar siempre, ya sea en estos espacios o en el financiero o donde lo requeramos. Usted ahí está con toda su capacidad y todo su conocimiento. Gracias, porque además arroja luz tan clara, de una forma tan sencilla que hasta yo le entiendo, don José Antonio. Pues no, gracias a ti y desde luego con mucho gusto. Y ya saben que pues cuando se pueda y cuando haga falta, estamos disponibles. Muchas gracias. Gracias a José Antonio Crespo, reitero, repito, pues una de las mentes más lúcidas de estos tiempos y de estos días, y que es necesaria. ¿Por qué? Porque yo no sé, dice una amiga que nos estamos quedando huérfanos, don José Antonio. Pues de muchas cosas sí, así es. Bueno, se lo agradecemos infinitamente. Gracias y que esté usted muy bien. Igualmente, que se la pasen bien tú y tu auditorio. Saludos. Saludos a don José Antonio Crespo. Ya lo escucharon ustedes, un hombre que sabe y que tiene es la generosidad de conversar con nosotros cada que lo requerimos. Pues ahí estuvo lo que se dice a grosso modo, evidentemente, de Ernesto Zedillo, este presidente que el tiempo le ha estado dando la razón. ¿Cometió errores? Seguramente. Desde luego, ¿no? Ahí está Acteal, Aguas Blancas y segmentos del Fobaproa, ¿no? Ya nos decía José Antonio, pero de que fue mejor presidente que muchos, y ya no voy a decir nombres para que no se me vayan encima, desde luego que lo fue. Le entregaron una economía destrozada, derruida, en ruinas, y miren ustedes que entregó pues una de las mejores economías que ha tenido México. Bien, pues ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tienen que decir al respecto? Ya saben, esta es la revolución del debate en La Llaga. Comenten, opinen, suscríbanse, envíen estrellas, hagan todo lo posible para que sigamos existiendo y cohabitando en la vorágine de las redes sociales. Yo soy Tony Aguirre, esta fue la revolución del debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias y mucha suerte.